Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de castellano de segundo año de secundaria. Yo soy Miss Lucía y juntos vamos a tener una nueva clase. Espero que les haya ido muy bien y que estemos atendiendo y sobre todo aprendiendo todas las clases que estamos llevando a cabo. Hoy día hablaremos de un tema muy importante y sobre todo muy sencillo, chicos. Quiero que desde sus casas ustedes también me apoyen, ¿sí? Dándome las respuestas, contestando las preguntas. Hoy día hablaremos de los determinantes. Pero cuando hablamos de los determinantes, en realidad vamos a hablar de muchas palabras. Es por eso que esta clase la vamos a dividir en dos, ¿sí? Para no abarcar todo el tema de determinantes en una sola clase. Entonces, hoy día solamente nos vamos a enfocar en un tipo de determinante, que son los artículos. Yo sé que ustedes han escuchado o por ahí quizás recuerdan lo que son los artículos, ¿verdad? A ver, yo quiero que ustedes me ayuden. Cuando hablamos del artículo, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Muy bien, por ahí me dicen, es una palabra chiquita. Sí, es muy cierto, son palabras muy pequeñas, ¿no? Que acompañan, perfecto, me dicen a los sustantivos y eso también es cierto, chicos. Los artículos son palabras que acompañan a los sustantivos. Excelente. Entonces hoy día hablaremos del artículo y vamos a ahondar en algo que quizás ustedes van a ir recordando a lo largo de nuestra clase. Vamos a comenzar, ¿sí? Cuando hablamos del artículo, vamos a abarcar su estudio desde el punto de vista de cuatro criterios. Cuatro criterios que ustedes ya están conociendo. Por ejemplo, tenemos el criterio morfológico. Cuando hablamos del criterio morfológico, vamos a mencionar que el artículo es una palabra variable. ¿Qué significa variable, chicos? Muy bien, que cambia, ¿verdad? Porque tiene accidentes gramaticales. Excelente. Recuerda, el artículo tiene accidentes gramaticales. ¿Y qué accidentes gramaticales tiene? A ver, vamos a pensar. Tiene el género y el número. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver que va a haber un cambio en los artículos. Va a haber género y número en ellos, ¿sí? Y es muy importante saber que el artículo es una palabra que concuerda con el sustantivo. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Yo te voy a mostrar un sustantivo. A ver, aquí tengo un sustantivo. ¿Qué sustantivo es, chicos? Muy bien, televisor, correcto. Aquí justamente traje el nombre, mira, televisor. Entonces, este sustantivo que lleva el nombre televisor tiene un artículo que lo acompaña. ¿Tú me podrías decir el artículo que acompaña a la palabra televisor? Bien, el televisor. Aquí lo tenemos. Ahí está. Vemos entonces y nos damos cuenta de que el artículo concuerda con el sustantivo, ¿no? Tienen el mismo género masculino y el mismo número singular. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo ya no digo televisor y digo televisores? Aquí lo que yo he hecho es pluralizar la palabra. Entonces me doy cuenta de que el artículo ya no sería él, ya no le correspondería este artículo. ¿Qué artículo le correspondería? Muy bien, los. ¿Qué ha pasado? Me doy cuenta de que el artículo tiene que concordar con el sustantivo. Es decir, tiene que haber una coincidencia. Muy bien, chicos, ¿sí? Vamos a continuar. El otro criterio que estudia al artículo es el criterio semántico. Semánticamente, el artículo es una palabra que carece de significado. No tiene un significado propio, ¿sí? Lo que hace el artículo es actualizar al sustantivo, o sea, presentarlo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, a ver. Yo te he traído otro sustantivo. ¿Tú me podrías decir qué es? Muy bien. Vamos a colocar el nombre de este sustantivo, ¿sí? El nombre es gato. Muy bien, aquí lo tenemos, ¿sí? Perfecto. Pero vamos a notar una diferencia. Cuando yo le coloco un artículo al sustantivo, entonces varía, cambia la presentación, ¿sí? Vamos a colocarle entonces al sustantivo un artículo. Veamos la diferencia.
entre gato y un gato. ¿Te das cuenta la diferencia? Cuando yo digo un gato, estoy como señalando, ¿no? Estoy como actualizando al sustantivo. Estoy presentándolo. Precisamente eso se refiere en lo que es la semántica y al artículo, precisamente, ¿no? No tiene un significado. El, un, los artículos que acabamos de ver no tienen un significado, no los podemos encontrar, pero sí nos vamos a dar cuenta de que cumplen una especie de función, que es la de presentar a los sustantivos. Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con otro criterio, que es el criterio sintáctico. Cuando hablamos del criterio sintáctico, estamos hablando de la función que cumple dentro de la oración, ¿sí? ¿Qué función cumplen los artículos cuando están dentro de una oración? Vamos a ver. Normalmente los artículos van a cumplir la función de modificadores directos, ¿sí? Yo te he traído también un ejemplo. Solamente te he traído un sintagma, una parte de la oración, un sintagma nominal, ¿sí? Los aviones. Quiero que lo veas bien. Lo voy a pegar por acá. Los aviones. Entonces ustedes me van a ayudar a analizar este sintagma nominal, ¿ya? Si yo digo los aviones, ¿cuál será el núcleo del sujeto? Muy bien, el sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo, chicos? ¿Los o aviones? Aviones, muy bien. Entonces yo le voy a poner núcleo del sujeto. Pero me doy cuenta de que en este sintagma y al lado de la palabra aviones encuentro un artículo, ¿verdad? Este artículo, ¿qué está haciendo? Está presentando a mi sustantivo. Es el artículo los. ¿Qué función cumple los en este sintagma? Cumple la función de modificador directo. Ahí está, ¿sí? Perfecto. El último criterio que estudia al artículo es el criterio lexicológico. Lexicológicamente, el artículo es una palabra de inventario cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden crear más palabras a raíz de los artículos, ¿sí? Muy bien, chicos. Ya hemos abarcado los 4 criterios que tienen que ver y que corresponden a los artículos y ahora vamos a repasar las clases de artículos que hay, ¿sí? Por ahí ustedes van a ir recordando y me van a ayudar a llenar estos cuadros que yo les he traído, ¿sí? Vamos a comenzar con los primeros, las primeras clases o el primer tipo de artículo. Vamos a ver aquí. Tenemos a los artículos definidos o llamados también determinados, ¿sí? ¿Y qué cosa es un artículo definido o determinado? Bueno, en realidad estos artículos van a realizar la actualización del sustantivo. ¿Qué quiere decir eso? La presentación del sustantivo, es decir, van a presentar a los nombres que resultan conocidos para el hablante y para el oyente, ¿sí? Estos artículos definidos tienen una forma muy precisa. No solamente presentan al sustantivo, sino también presentan a un sustantivo que es conocido por el que habla y por el que escucha, ¿sí? Vamos primero a completar qué artículos son estos, ¿sí? Entonces vamos a ver. Recuerda, el artículo es una palabra variable. Morfológicamente, como ya lo vimos, es una palabra que presenta accidentes gramaticales. ¿Qué accidentes tiene, chicos? Género, masculino, femenino, y número, singular y plural. Entonces vamos a reconocer cuáles son los artículos definidos o determinados, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer artículo definido. A ver. Masculino singular, ¿sí? Recuerden, vamos a llenar el cuadrito. En masculino singular tenemos el artículo el. Muy bien, lo vamos a pegar aquí entonces para recordarlo. El, ahí está. Y si yo les dijera en el artículo femenino en singular, ¿cuál sería? Muy bien, por ahí me dicen la. Aquí está, chicos, la. Perfecto. Vamos a ir llenando nuestro cuadro, ¿sí?
Ahora vamos a los plurales, ¿sí? Cantidades. Masculino, plural. Los, perfecto. Aquí lo tengo, los. Entonces lo vamos a completar. Ahí está. Y vamos con el femenino, plural. Muy bien. Las. Aquí está. Las. Muy bien, chicos. Hemos completado nuestro cuadro de artículos definidos o llamados también determinados. ¿Sí? Muy sencillos, ¿verdad? Son el, la, los y las. ¿Sí? Vamos a completar unos ejemplitos que yo les he traído aquí. ¿Me ayudan, por favor? Yo tengo la palabra bandera y tengo la palabra libros. Si yo les pidiera a ustedes que me ayuden a colocar los artículos definidos para estos dos sustantivos, ¿cuál creen ustedes que corresponde a la palabra bandera? Muy bien, me dicen la. Perfecto. Entonces yo voy a poner aquí el artículo definido. La bandera. ¿Sí? Y me doy cuenta de que cuando yo escucho la bandera, se me hace como un artículo conocido por mí y también por mi oyente. Perfecto. Entonces, tanto hablante como oyente reconocen a esta palabra. Perfecto. Vamos con la siguiente. Libros. ¿Qué artículo le corresponde? Muy bien, por ahí me dicen los. Perfecto, aquí lo tengo. Los libros. Y pasa lo mismo, ¿verdad? Es un artículo que se reconoce muy fácilmente, tanto por el hablante como por el oyente. Perfecto, chicos. Pero aquí, fuera de mi cuadrito, yo he colocado un tipo de artículo también, que es el famoso artículo neutro. En nuestro idioma, el único artículo neutro que existe es lo. ¿Sí? ¿Qué tiene de especial este artículo? Este artículo, chicos, normalmente lo encontramos antes de los adjetivos. ¿Y qué hace ahí? Cumple una función muy importante. Cuando el artículo neutro se coloca antes del adjetivo, lo que hace es sustantivar al adjetivo. ¿Eso qué quiere decir? Que transforma al adjetivo en un sustantivo. ¿Sí? Vamos entonces a completar el artículo neutro en el ejemplo que yo les he traído aquí. Acá tengo el adjetivo amable. Yo le voy a colocar el artículo neutro. ¿Qué artículo colocaría antes de amable? Muy bien, lo amable, ¿no? Lo amable de ese caballero. Entonces yo voy a ponerlo. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy sustantivando a este adjetivo. Lo estoy convirtiendo en un sustantivo. Ese es el poder que tienen los artículos sobre las palabras, ¿sí? Muy bien, chicos. Vamos ahora a conocer a los artículos indefinidos o llamados también indeterminados, ¿sí? ¿Por qué se llaman indefinidos o indeterminados? Bueno, porque realizan la actualización del sustantivo. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que presentan al sustantivo. Pero, estos artículos son conocidos por el hablante, pero desconocidos por el oyente. Entonces ahí vamos a ver una pequeña diferencia. El hablante los conoce, pero el oyente no los ubica, ¿sí? No los reconoce, ¿sí? Entonces, vamos a completar nuestro cuadrito para entender mejor cuáles son estos artículos indefinidos o llamados también indeterminados, ¿sí? Yo te voy a colocar aquí un artículo y ustedes me van a ayudar con los demás. Masculino, singular. Tengo el artículo un. Aquí está. Un. Ayúdame por favor con el artículo femenino singular, artículo indefinido. Muy bien, por ahí me dicen una. Perfecto, aquí está, aquí está. Una. Muy bien, una, ahí está. En plural, masculino, muy bien. Unos, acá está. Unos. Y en femenino, unas. Perfecto, chicos. Ya completamos entonces nuestro cuadro de artículos indefinidos. Aquí yo tengo dos ejemplitos, ¿sí? La palabra amigas y la palabra lápiz. Quiero que ustedes me ayuden con los artículos. Para la palabra amigas, ¿qué artículo indefinido puedo colocar?
Unas, muy bien. Unas amigas. Yo las reconozco, pero mi oyente no. ¿Sí? Por eso es que se llaman indefinidos. Y para la palabra lápiz, un lápiz. Perfecto, chicos. Listo. Vamos a pasar ahora a los artículos contractos. ¿Qué es un artículo contracto? Como su nombre lo dice, ¿no? Es un artículo que se va a formar con la unión de dos tipos de palabras. Vamos a ver cuáles son. Las preposiciones a y de más el artículo el. Entonces esto es como una suma. Vamos a hacer una especie de suma. A más el me da el artículo contracto al. Y de más el me da el artículo contracto del. Muy bien. Entonces lo que estamos haciendo prácticamente es añadir al artículo el la preposición a, de y formar dos contractos. Al y del. Por ejemplo, si yo digo, llegó al colegio, veo que el contracto está aquí, ¿cierto? Al. Aquí está. Que es la unión de a más el. ¿Sí? Y si yo tengo la oración vino del monte, el artículo contracto será del, que es la unión de más el. Perfecto, chicos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora y a recordar un poquito acerca de la normativa del artículo. ¿Sí? Vamos con la primera regla de los artículos y quiero que las escuchen muy bien. Hay una regla muy importante que nos dice, cuando el sustantivo, ¿no? La palabra, comienza con A o HA tónica, ¿qué quiere decir? Que tiene un sonido muy fuerte, entonces vamos a usar el artículo el, aunque la palabra sea femenina, ¿sí? ¿Y eso por qué? Por el sonido, chicos. No porque estemos cambiando el género, sino porque tenemos que escuchar correctamente la palabra, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí la palabra alma. Me doy cuenta de que alma tiene una A tónica, la primera. Entonces yo no puedo decir la alma, porque no suena bien, ¿verdad? Tengo que colocar el artículo el. Entonces voy a proceder a colocar el artículo el alma. Pero me doy cuenta de que esta palabra sigue siendo femenina, así lleva el artículo el. ¿Y dónde me percato de eso? En su plural. Su plural sí se mantiene en femenino. Las almas. Lo mismo pasará con la palabra hacha. Hacha tiene la sílaba tónica en la primera, ¿verdad? En A. Entonces yo no puedo decir la hacha. Voy a decir el hacha. Pero sigue siendo una palabra femenina, ¿sí? ¿Y dónde me percato de eso? En su plural. ¿Cómo serían varias hachas? Las hachas, ¿sí? Perfecto. Hay otra normativa del artículo que nos dice lo siguiente. Los artículos no deben presentar a los nombres propios, salvo apellidos de mujeres famosas o familias. ¿Eso qué quiere decir? Que los nombres propios de hombres y mujeres no pueden llevar el artículo antes. Es decir, no podemos decir el Raúl, la Carmen, porque eso es incorrecto. Entonces, si yo tengo la palabra Alberto, ¿será correcto decir el Alberto? No, ¿verdad? Es incorrecto. Pero en algunos apellidos famosos de mujeres sí puedo colocar el artículo. Por ejemplo, si yo tengo aquí la palabra Pantoja, que es el apellido de una cantante, Isabel Pantoja, yo sí puedo decir la Pantoja. Entonces colocaré el artículo femenino. En el caso de los apellidos de familias, sí se puede colocar los artículos. Por ejemplo, si yo tengo el apellido Quispe, puedo decir los Quispe. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver otro caso de la normativa del artículo. Nombres geográficos, ¿sí? Y nombres propios que funcionan con artículos. Como por ejemplo, si yo escucho La Habana, es correcto, porque ese es el nombre que lleva este lugar, con el artículo antepuesto. Lo mismo sucederá con el nombre El Greco, que es el nombre de un pintor muy famoso. Entonces ahí se respeta al artículo, ¿sí? Por último, chicos,
No podemos confundir el artículo con los pronombres. Si bien algunos artículos definidos son muy parecidos a los pronombres, hay que tener en cuenta algo muy importante, que los artículos siempre van al lado de los sustantivos y los pronombres van siempre acompañados del verbo. Por ejemplo, la niña. En este caso, la niña es un artículo. La es un artículo. Y en el caso de la vio de ver, me doy cuenta de que la es un pronombre. ¿Sí? Un pronombre. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces con nuestros libros a la página 182 del Retroalimentando con las fijas. Número 1. Vamos a basar las dos primeras oraciones, A y B. Reconoce los artículos en los siguientes textos. Dice, lo único que necesito es tu ayuda para resolver el caso del que me hablas. ¿Dónde están los artículos? Reconozco el primero. Lo, artículo neutro. El, artículo definido. Y del, artículo contracto. Muy bien. Vamos con la siguiente, letra B. La esperé toda la tarde y finalmente la vi aparecer en la misma calle. Observo y la primera la no es un artículo, chicos, porque está antes de un verbo, entonces es un pronombre. ¿Dónde está el artículo? En la tarde. Lo voy a subrayar. ¿Y dónde está el otro artículo? En la misma calle, ¿sí? El la que aparece antes de vi es otro pronombre, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y no confundirlos con los pronombres personales. Muy bien. Las demás actividades, preguntas, las vamos a hacer en nuestras clases virtuales. Hay una tareita que está en la página 183 y 184 de nuestro libro del Ahora Hazlo Tú. Entonces, chicos, les dejo la tarea para que ustedes la puedan trabajar. Recuerda, páginas 183 y 184. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto en nuestra siguiente clase.